Ahora vamos a hacer una presentación en video YouTube sobre algunos aspectos que tienen que ver con los procesos históricos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esos reacomodos y repartos del mundo propios de la época de la Guerra Fría, es interesante destacar un caso que vale la pena. Es el caso de España. España, como recordaremos, tuvo una terrible guerra civil en la cual se enfrentó el bando de Francisco Franco con el gobierno de la República, un gobierno electo democráticamente. Franco, como jefe militar, se sublevó, recibió la ayuda de las fuerzas de Mussolini, recibió la ayuda de las fuerzas aéreas y navales de la Alemania nazi y terminó finalmente ganando la guerra e impuso un régimen que duró casi 4 décadas en el poder. Hasta que murió en 1975, Franco fue reconocido por los españoles como el generalísimo Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Y gobernó un estado corporativo, un estado semifascista que tenía como partido único la llamada Falange Española o Movimiento Nacional, como se le conocía también. Ese estado autoritario, que estamos de acuerdo, no era totalmente un estado totalitario al estilo del estado nazi o el estado fascista, sí tenía ciertos rasgos parecidos a esos regímenes que gobernaron pues, en Italia y Alemania. Pero ¿qué pasó con Franco, a pesar de que le debía el poder en parte a la cooperación, a la ayuda de Hitler y Mussolini? Pues que Franco, considerando la situación difícil de España, no se alió abiertamente con estas naciones en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, oficialmente España no participó como aliado de la Segunda Guerra Mundial en el campo pues, del eje nazifascista. Sin embargo, sí envió una fuerza, la llamada Legión Azul, a pelear contra el ejército soviético. Fue su único gesto de solidaridad pues, con Hitler. Ahora bien, ¿qué iba a ocurrir una vez que la Alemania nazi y la Italia fascista fueran derrotadas? Iba Franco a recibir la sanción, la exclusión en ese mundo de la posguerra. Pues ocurrió algo interesante. A pesar de ese oscuro pasado de Franco, los Estados Unidos y otras naciones a la vencedora pues, en la Segunda Guerra Mundial pasaron la página y dejaron que Franco siguiera gobernando 3 décadas más hasta que su muerte pues, lo sorprendió en el ejercicio del poder en 1975. Realmente pues Franco es una especie de sobreviviente de ese mundo de la posguerra. ¿Y por qué España, por qué Franco fueron perdonados? Porque en ese mundo de la Guerra Fría, en ese mundo en el cual era importante cualquier apoyo para enfrentar a la agresiva política soviética, pues que se quedó ocupando y controlando a toda la Europa oriental, imponiendo la célebre cortina de hierro, el telón de acero, y luego el muro de Berlín y todas esas barbaridades pues, propias de ese imperio estalinista. Pues Franco se abrió pues a la cooperación con los Estados Unidos, a la cooperación con la organización del Tratado del Atlántico Norte, con la OTAN, y aunque no fue admitido ni fue incorporado formalmente en la OTAN, el territorio español va a albergar un conjunto de bases norteamericanas muy importantes,
incluyendo instalaciones navales para los submarinos con armamento nuclear de los Estados Unidos. De tal manera pues que España va a jugar un papel importante en esa alianza occidental que va a tratar de frenar y balancear pues el avance del poderío soviético sobre Europa. Es decir, Franco muy hábilmente va a aprovechar esa ventaja estratégica de colocarse pues con los que controlaban el mundo desde el ala occidental. Y tenía razón, en cierta manera, él era coherente, pues porque a fin de cuentas, Franco siempre fue un anticomunista militante. Su gobierno siempre no le dio paz ni entendimiento con ese bando comunista. Pues ahora el continuar pues, en una alianza político-militar en tiempos de la Guerra Fría, pues lo seguía manteniendo en su mismo sitio. Y a pesar de que su régimen pues, no era propiamente un régimen democrático, a pesar de que ocurrían pues, cosas propias de un régimen autoritario, dictatorial, pues era un régimen que tenía cierta institucionalización. Ya obviamente habían cesado pues, aquellas terribles escenas de la inmediata guerra civil. Ya ahora España, décadas posterior, pues ya se había organizado, se había pacificado y ese pasado estaba cada vez más en el pasado. Es por esa razón, pues entonces que España sobrevive, su régimen sobrevive en medio de ese nuevo escenario pues, de la Guerra Fría. Algo parecido va a ocurrir con el dictador de Portugal, que era un régimen similar al español. El régimen corporativo, semifascista, autoritario de el doctor Oliveira Salazar, pues va también a recibir pues la ayuda y no va a ser obstaculizada pues su permanencia en el poder hasta que una crisis en los años 70, pues por cierto, crisis impulsada por las terrible conflicto en las colonias portuguesas, pues va a terminar ese régimen autoritario de Oliveira Salazar. Casi en paralelo con el fin del franquismo va a desaparecer el régimen autoritario portugués. Es decir, el sur de Europa, pues que se mantenía con esos regímenes nada democráticos, nada liberales, nada parecido pues, a lo que era una verdadera democracia, pues sin embargo van a tener estrechas relaciones pues, con el mundo pues, occidental, que tenía algo en común con ellos, pues el enfrentamiento en ese escenario de la Guerra Fría pues, en contra de la Unión Soviética, su viejo enemigo. Vamos entonces a dar por finalizado pues, este pequeño comentario y continuaremos después.